En esta guía del fútbol remoto os dijimos que hablaríamos de la AFCON y después de la final que nos dejaron Marruecos y Senegal, os hablaremos de la AFCON. Y relacionado con el surrealista desenlace de esa final, hoy rescatamos otros finales de campeonato dignos de una peli de Berlanga. Y para acabar, pondremos la lupa en el jugón del torneo africano. ¿Sadio Mané? No, el congoleño en Boladinga. Y no lo busquéis en Transfermarkt porque no sale. Es un aficionado. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast más alternativo del fútbol más internacional. Jordi, ¿cómo te cae este claim que me acabo de inventar? El podcast más alternativo del fútbol más internacional. Me cae bien. Suena también bien, así que yo creo que ya lo puedes institucionalizar para que sea la manera de empezar cada semana. Venga, pues así no hay que inventar tampoco demasiado. Ya sabemos que cada semana os vamos a dar el saludo a este Atlas que ya llega a su edición número 75. ¿Quién lo iba a decir, querido Jordi? Estamos acercándonos al centenar, habrá que inventar algo. Hemos tenido alguna propuesta por parte del amigo Jesús Gómez también de hacer algún Atlas Live en Sevilla. La verdad que lo agradecemos y mucho, pero es verdad también que ahora mismo se te viene muchísima plancha, sobre todo a ti, Jordi, con la finalización, con el término, ¿no?, de la fase liga de las diferentes competiciones europeas. Sí, ahora mismo tengo pocos huecos en la agenda, pero bueno, vamos a ver si la cosa se aligera un poco en próximos meses y hallamos algún agujero para poder hacer un Atlas Live, porque la verdad que en el único que hemos hecho, que fue en el Panenka Fest, lo pasamos muy bien, compartiendo espacio con toda la gente que nos escucha habitualmente. Sabemos que hay más ahí fuera, en otros lugares, así que hoy encantados de poder compartir más episodios en directo en cuanto sea posible. Oye, ya que estamos arrancando este Atlas 75, que no se os pase que, además de los contenidos que os hemos dicho que tenemos preparados, también se viene Martín Manchón, como siempre, con su top 3 de españoles por el mundo, de migrantes del balón, que es una sección que también está cayendo muy bien, está cuajando yo creo que de manera natural con los contenidos que estábamos haciendo previamente Jordi Domínguez y yo mismo en el Atlas y que, bueno, pues ojalá os siga gustando. Martín se le ocurra mucho, tiene ese Excel de más de 1000 referencias, Excel mítico, ¿eh? Y además también tenemos a Joan Cebrián, al compañero de Panenka y de Brazalete, que nos va a explicar, pues a lo mejor entre mi primer tema y el tuyo, nos va a explicar qué hay que hacer para ganar la camiseta, no sé si os acordáis, en capítulos precedentes, en Atlas precedentes, la camiseta de Bielorrusia que nos regaló Carlos Alós. Bueno, pues todos muy atentos, porque hoy es el día. Después de tanto esperar, hoy vais a saber qué hay que hacer para llevarse esa camiseta, que es bastante guapa, Ya Sí. No sé si habéis tenido oportunidad de verla, pero la verdad es que es una camiseta muy molona. Va a hacer estragos este verano para aquella persona que se la lleve, así que todo el mundo pendiente de saber cómo hay que hacer para conseguirla. Camiseta de Demchenko, jugador internacional bielorruso que la vistió en el partido de Hampden Park, si no me equivoco, contra Escocia. Así que va también serigrafiada, ¿no?, con el detallito este que se ha puesto ahora tan de moda en el fútbol internacional, en el fútbol de selecciones, ¿no?, de marcar en qué partido. Pues bueno, como tú decías, la camiseta mola, el escudo también tiene unas vibras soviéticas tremebundas y por lo tanto, pues para aquel atleta o atleta que la acabéis ganando, pues va a ser una joyita en vuestra colección. Como una joyita también, creo, Jordi, ha sido esta AFCON. Ya vaticinábamos que deberíamos hablar de la AFCON, no imaginábamos que la final nos iba a dejar tantos elementos, ¿no?, o iba a reforzar todavía esa sensación de que debíamos hablar de la Copa África de Naciones. Pero, bueno, esta moda que hay actualmente, ¿no?, de decir game is back, ¿no?, el juego del fútbol ha vuelto, ¿no?, cada vez que hay alguna circunstancia así un poco anómala, pues claro, es que la AFCON es sobre todo eso, ¿no?, es un festival de las anomalías futboleras porque, bueno, ha habido de todo, ¿no? Pues ya lo habéis visto, desde jugadores que veían cómo les intentaban, porteros que veían cómo les intentaban robar las toallas, las habituales toallas que dejan ahí cerca de las porterías, el abandono de uno de los equipos que estaba disputando la final, en este caso Senegal, también como protesta por una decisión arbitral, un intento de un lanzamiento de Panenka muy frustrado y muy desacertado por parte de Brahim Díaz para ganar el partido, luego el golazo que le da en la prórroga la victoria y el título para Senegal y, en general, muchas otras circunstancias, ¿no?, muchas otras controversies. Si tú vas a la página de Wikipedia, hay una pestañita de controversies que casi es más larga que el resto de toda la información vertida acerca de esta AFCON 2025 que se ha disputado
en las primeras semanas de 2026. Yo ahora, antes de pasar a la zona de controversies, voy a abrir la pestaña de basics, ¿vale, Jordi? O sea, simplemente para ubicar, si a lo mejor hay algún marciano o marciana que nos estás escuchando, pues qué ha pasado, qué es esta AFCON 2025, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que ahora mismo, primeras semanas de 2026, estamos yendo a AFCON, o vamos a ir a AFCON por año. Hemos jugado ahora, estas primeras semanas, este primer mes de 2026, la edición en Marruecos. En julio de 2027, ¿vale? Va a haber otra Copa África en Kenia, Uganda y Tanzania, si no me equivoco, conmemorando el 70 aniversario de la primera Copa África que se disputó en 1957. Por cierto, una Copa África, esta de 2027, la del año que viene, en la que va a participar como mínimo en los clasificatorios la selección de Eritrea, y esto no es, a ver, no es que sea una gran noticia a nivel de fútbol internacional, pero para los atleros yo creo que sí, porque Eritrea, sabes, Jordi, que es esa selección 211, pero es la única que no compite. Hay 210 que sí que juegan y la 211, que es Eritrea, no compite básicamente porque en su federación, ergo en su gobierno, tienen el temor o tienen la sensación o tienen el miedo de que cada vez que jueguen fuera de Eritrea, algún jugador a lo mejor se queda y no vuelve a casa. Así que me parece que es una cosa como bastante reseñable, que Eritrea por fin parece que está dispuesta a asumir el riesgo de que algún jugador, pues oye, decida libremente no volver a casa si es que así lo desea, pero en cualquier caso Eritrea va a participar en esas clasificatorias para la AFCON 2027. Y te decía que vamos a ir a AFCON por año porque en julio del 28 también se juega otra Copa África. En este caso todavía no tiene sede. No sé si puede ser en Etiopía, que es una de las que se ha postulado, puede ser una candidatura triple: Botsuana, Namibia, Sudáfrica. No será, aunque también se había especulado, Marruecos, que en las últimas horas, ahora antes de grabar este capítulo del Aldas, ha retirado su candidatura como protesta por lo que considera la federación, la Real Federación Marroquí de Fútbol, considera que han sido un maltrato al pueblo marroquí después de ataques a la integridad de Marruecos con ocasión de esta Copa África que ha organizado en 2025/2026. Según parece, Marruecos también se negará a organizar futuros partidos en los que haya implicados equipos africanos y cualquier colaboración para seminarios de fútbol africano o entrenamiento de entrenadores y árbitros. O sea, como me enfado, me llevo el juguete. Y ahora aquí no va a entrar nadie. ¿Cuánto daño ha hecho ese Panenka, Yo creo que más que el Panenka, todo lo que había montado en torno a una final que yo creo que Marruecos ya daba por descontado que tenía que ser suya, y han jugado todas las cartas, todos los shenanigans que dicen en inglés, ¿no? Todas las malas artes habidas y por haber. Es verdad que Senegal pues también ha jugado las suyas, pero en fin, yo creo que Marruecos ha salido, fíjate que tenía unos campazos brutales, unos hoteles de concentración también a todo tren, y diría que la imagen internacional del fútbol marroquí ha podido salir bastante mal parada, ¿eh? Bueno, pero ya sabes que esto al final, aquí lo que importa es la sensación con la que se haya ido Gianni Infantino, que estaba lamiendo botas en el palco del estadio de Rabat, que es lo que mejor se le da. Con lo cual, bueno, una cosa es la imagen internacional que nos haya podido quedar a muchos y otra cosa es la imagen que queda de puertas hacia adentro en la sede de la FIFA en Suiza. Con lo cual, vamos a ver, porque Marruecos ya sabes que compite con España Sí. fundamentalmente, aunque Portugal también va a ser uno de los organizadores, para albergar la final del Mundial de 2030. No sé si va a tener algún tipo de repercusión lo ocurrido en esta final de la Copa de África. Yo creo que todavía queda mucho tiempo, un lustro, ¿no?, para ese Mundial. Pero bueno, a lo mejor son episodios que si la FIFA fuera una organización normal, pues podrían tener su trascendencia. No sé si con Gianni Infantino, que está más doblegado a otras cosas, eso va a pesar o no va a pesar nada. A ver si va a ser Lisboa al final, la sede de la final del Mundial 2030. Pues no lo sé, pero desde luego ya te digo que creo que no ha reforzado la imagen no del fútbol marroquí, que por supuesto es mucho más grande, ¿no?, que la federación o que este caso puntual de la AFCON 2026, pero sí que en general, pues bueno, podría haber sido un certamen que si se hubiera desarrollado en condiciones más o menos normales, pues yo creo que hubiera reforzado esa visión, ¿no?, de un país que quiere ser moderno, que se está abriendo, que es verdad que en cuanto a calidad democrática pues no estaría muy allá, pero bueno, como mínimo en inversión
como posible anfitrión y desde luego como definitivo coanfitrión de ese mundial, pues parece que podía haber salido muy fortalecido. No sé si va a ser el caso. Bueno, en cualquier caso, te decía, 2026 hemos tenido AFCON, julio del 27 tendremos AFCON, julio del 28 tendremos AFCON y a partir de ahí cuatrienal, ¿vale? En una decisión que también ha sido bastante criticada. Sí, Controversy, ¿eh? sí, sí, es controversy dentro de la controversy porque algunos entrenadores han juzgado que es una determinación, una decisión más pensando en el fútbol europeo, en los clubes europeos, que no en el fútbol africano, que bueno, siempre se ha venido manejando con esta cadencia bianual, ¿no? de la AFCON. A ver, también te digo que la Copa de África, por calendario y por periodicidad, era un dolor de muelas para los clubes europeos en los que juegan la mayoría de las grandes estrellas de las selecciones africanas que participan en el torneo, porque es que cae muy a contrapié en medio de la temporada y de hecho ha habido algunos clubes que han perdido jugadores importantes en esa Copa. Igaman, el máximo goleador del Lille, rotura de cruzado en la final. O Unagi, futbolista trascendental en el Girona esta temporada, lesionado también en la Copa de África, y otros, ¿no?, que han ido cayendo por el camino. Pierdes un mes a algunos de tus jugadores titulares, te puede venir una lesión grave como es el caso de estos futbolistas que te mencionaba, claro, te hacen un roto tremendo a media temporada, cuando te estás jugando todo. Sí, sí, efectivamente. Por eso creo que un poco las sospechas de que va por ahí el cambio de calendario y bueno, pues ha habido voces, ya sabes que siempre tomas una decisión y va a haber alguien seguro que va a estar en contra. En el caso del fútbol africano, pues muchos, o hay muchas voces, hay muchas opiniones y bueno, se ha criticado también ese intento por parte de la Confederación Africana de Fútbol, pues de tratar de acompasar o de acomodar, ¿no?, este gran certamen, este gran torneo. Por cierto, también eliminando o borrando directamente la CHAN, que es esta otra Copa África de Naciones de la que también hemos hablado en algún otro Atlas, disputada en ese caso solamente por los jugadores que siguen estando jugando las ligas de sus respectivos países. Bueno, pues eso ya no se va a jugar y además la AFCON, la Copa África de Naciones, pues a partir de 2028 se disputará con una cadencia cuatrienal. Pero volviendo al certamen, a la edición de este año, el título, de nuevo, otra vez, si sois marcianos y acabáis de pasar ahora un mes fuera del planeta Tierra, que sepáis que lo ha ganado Senegal, que es la segunda vez que se alza con el título. No lo había ganado nunca hasta 2021. En aquella edición se alzó con el trofeo batiendo a Egipto en penaltis, ahora batiendo a Marruecos en la prórroga, como hemos dicho también en el sumario, y podría haber sido la primera vez desde 2006 solamente Costa de Marfil se ha impuesto como anfitriona. Podría haber repetido Marruecos, pero como decimos, en esa final pasó de todo y básicamente lo que acabó sucediendo es que Marruecos no levantó ese título, lo hizo Senegal, lo hizo también Pape Thiaw, que es el cuarto entrenador africano consecutivo que gana la Copa África. Yo creo que también esto nos habla un poco del cambio de paradigma que se está viviendo, porque siempre se decía, ¿no?, que al final era un lugar común, una etiqueta, un estigma, si quieres, que, bueno, tanto en Asia como en África, pues las selecciones buscaban siempre tener un entrenador extranjero, parece como que les daba una pátina de no sé qué, y afortunadamente yo creo que cada vez más están viendo que también en casa tienen mucho talento en las pizarras. Jamel Belmadi con Argelia lo consiguió en 2019, después Aliou Cissé en Senegal, Emer Faé con Costa de Marfil y ahora, como decimos, Pape Thiaw, el exjugador del Alavés y del Lorca y del Atlético Ciudad de Murcia, pues ahora alzándose también como seleccionador con esta Copa África con la selección senegalesa. Vamos a ver, decíamos, si ha afectado al buen nombre de Marruecos y a las posibilidades de Marruecos también como coanfitriona en ese Mundial de 2030, a Bali Regragui cómo le deja esta derrota en la final. Porque hay gente que ya dice que... Bueno, yo creo que tiene la fortuna de que hay un mundial en unos meses y si lo hace bien, como ya lo hiciera en Qatar, pues por ahí esa bala está esquivada. Sí. Obviamente ha sido un golpe muy duro porque es lo que tú decías, Marruecos prácticamente desde antes de empezar el torneo ya se veía campeón, ha ido superando todas las rondas, no sin dificultades, con algún que otro favorcito, todo hay que decirlo. Ha habido muchas críticas a ciertas decisiones arbitrales por parte de sus rivales, también en la final. Ya antes del penalti hay un gol anulado
¿Que para verlo? Bueno, que es bastante justita, ¿no? La decisión, o por lo menos, no sé, muy Controversy. estricto, si hay una controversia importante. Bueno, total. Que claro, o sea, cuando tú ves algo tan claro, todo el mundo lo da tan por hecho y luego se te escapa de las manos de una manera tan cruel como le ocurrió a Marruecos en esa final, cuando lo tenía todo a favor para ganarla, pues el palo es durísimo. Ahora bien, yo creo que tienen un caudal de fútbol, una calidad de jugadores como para pensar en que en el Mundial pueden tener una buena actuación. No te digo ganarlo, eso ya son palabras mayores, pero bueno, vienen de hacer semifinales hace 4 años. Veremos qué tal les va. Yo confiaría en Walid Regragui, Sí, sí, pero yo vamos a también. ver qué decide la federación. Bueno, no somos nadie, obviamente, pero yo así hablando a distancia, en fin, claro, hemos visto destituciones en las últimas semanas un poco raras y un poco precipitadas, pero la de Bali y más teniendo en cuenta lo que apuntabas tú, que estamos a 6 meses de disputar ese mundial. Un poco recogiendo también lo que estabas mencionando de las probabilidades o de las expectativas, más que probabilidades, las expectativas que había generado Marruecos en torno a ese posible título, que hubiera sido su segunda Copa África. Pues, porque la única que tiene creo que data de 1970, una cosa así. De 76. 76, vale. Pues lo que sí que me ha llamado también la atención es que, bueno, Senegal, Marruecos, Nigeria, Egipto, este es un poco el ranking final, ¿no? El palmarés coincide o casi clona, copia el ranking de la FIFA. Si lo ceñimos única y exclusivamente a las selecciones de la Confederación Africana, llegaban a este certamen, a esta Copa África, Marruecos como selección número 11 del mundo y primera de África, Senegal segunda, se metía ahí Argelia y después Egipto y Nigeria. Es decir, que de ese top 5 de selecciones en el ranking, las 4 se han metido en semifinales y las 2 que estaban más arriba son las que han jugado la final. Ahora, ha habido una actualización justo ayer, el día de antes de grabar este capítulo número 75 del Atlas. Ha habido una actualización por parte de FIFA y se da una circunstancia bastante anómala, bastante inédita, que es que tanto Marruecos como Senegal, las dos selecciones que jugaron, que disputaron esa final de la Copa África, están ocupando su puesto más alto de toda la historia. Marruecos está octava en el ranking FIFA, nunca antes había estado tan arriba, y Senegal está duodécima. Igualmente, la mejor clasificación, el mejor puesto ranking de Senegal en toda su historia. Así que, bueno, las dos están en su prime, que se dice ahora, Jordi. Y ya por último, antes de dejarte repasar un poco las otras finales que también se han jugado y que han acabado de manera abrupta, pues hacer un poco un refresh del máximo goleador, que ha sido Brahim Díaz. Vaya consuelo más amargo el que le ha dejado esta Copa África y sobre todo esa final, esa decisión de jugarse el penalti a Lupanenka, que a veces es un poco traicionero, pues recoger esa bota de oro desde luego tuvo que ser un trago difícil, un trago amargo. Mejor jugador para Sadio Mané, este sí que yo creo que convendremos en que, bueno, pues ha salido muy reforzado de este certamen. Mejor portero, Bono, a mí siempre me parece un porterazo brutal, un jugador, un portero de verdad de los que te da santo, de los que te da puntos, de los que intervienen jugadas de valor gol. Portero muy a tener en cuenta. Es verdad que, claro, está fuera y no lo vemos, pero cuando lo hemos visto aquí en España... Es de los que canta poco a pesar del nombre, ¿eh? Que tiene su Sí, mérito. es verdad, sí. Y lo último, también un poco llamativo, quizá como en el caso de la bota de oro para Brahim, el premio al fair play que ha sido para Marruecos, por todas estas controversias que hemos ido diciendo, aunque hay que decir que el premio al fair play se entrega directamente a la selección que tiene un sumatorio de tarjetas amarillas y rojas más bajo. O sea que esto es una cosa como matemática. Aquí no ha intervenido ninguna controversia. Y si no, Jenny le hubiera dado el premio de la paz dentro de la Copa África y oye, Sí. todo el mundo contento. Me invento otro premio de la paz, ahora para el rey de Marruecos o para el hermano, que es el que estaba por ahí en el palco con un cabreo bastante importante. Además, no sé quién tuvo la buena fortuna y el acierto de grabarlos, ¿no? Y estaba ahí Gianni como diciendo, hostia, ¿qué quieres que haga, no? ¿Cómo puedo ayudar? Ha salido mal. Así que, bueno, de momento lo dejamos aquí. Yo creo que este es un poco el compactado de lo que ha sido esta AFCON 2026. Y luego, si quieres, acabamos de retratar cómo fue la final y, sobre todo, quién es este jugador que para mí es el MVP del torneo en Boladinga, que ya os he dicho que no hace falta que lo busquéis porque no va a salir en ninguna base de datos de jugadores porque no lo es. Es un aficionado, pero no es un jugador aficionado, es un hincha, es un fan
que yo creo que se ha ganado por derecho propio estar en muchos de los titulares que ha generado esta AFCON. Jordi, antes de pasar a este apunte que querías hacer de otras finales que acabaron también, como el Rosario de la Aurora, ¿por qué no conectamos con Joan Cebrián, que nos ha dejado una nota de audio, para aclarar qué sucede con ese camisetón de Demchenko y la selección de Bielorrusia? ¿Te parece? Venga, dale. Hola alderos y alderas, aquí Joan, espero que estéis todos bien y que estéis aún mejor sabiendo que sortearemos la prometida camiseta de Bielorrusia a partir de este miércoles 21 de enero. Publicamos el episodio la mañana del 21 de enero, pues esta misma tarde sortearemos la camiseta de la selección bielorrusa hasta el sábado 24 a través de nuestro perfil de Instagram. Participar es sencillísimo. Tenéis que seguirnos en Instagram, @atlasbrazalete, darle me gusta a la publicación del sorteo y en ese mismo post nos comentáis qué selección os gustaría ver debutar en una competición continental o mundial, que si Bielorrusia en una Eurocopa, que si Eritrea en una Copa del Mundo, y además, si sois brazaletes de honor, tenéis 5 veces más posibilidades de ganar. ¿Que no lo sois? Pues podéis haceros en www.brazaletenegro.com. Así que recordad, sorteamos la camiseta de Bielorrusia y para participar tenéis que seguir 3 requisitos. Seguirnos en Instagram, @atlasbrazalete, darle like al post del sorteo y comentarnos qué país os gustaría ver debutar en un torneo internacional de mayor calibre. Bueno, colamos alguna excepción también. Tenéis hasta el 24 de enero para participar. Así que suerte y un enorme atlero abrazo de gol a todos. ¿Qué te parece? Yo ya he tirado mi candidata, Eritrea. Sí. Bueno, hay selecciones 211 para elegir. Bueno, hay algunas que obviamente, como ya son habituales en grandes torneos, pues quedan fuera, ¿no?, de esta categoría. Pero seguro que hay gente que postula a combinados raretes, que es lo que nos gusta. Y razones, ¿eh? También queremos alguna razón así que argumente, porque claro, sí, me gustaría ver a la sección de Bután. Bueno, pero sí, concretamente debutantes, es lo que estamos buscando. Correcto, sí. Jordi. O Hong Kong con el chino Losada, se me ocurre. Sí. Que no jugó en el Celta, aunque es vigués, pero no jugó en el Celta. Jordi, finales que han acabado así un poco atropelladamente, va. Sí, porque mira, no te creas que me ha sido fácil encontrar finales de campeonatos, campeonatos importantes además, que se puedan comparar con el desenlace que ha tenido la Copa África, con todo lo que ya más o menos hemos comentado que ocurrió. Pero bueno, vamos allá. He hecho un top 3 con las 3 que me ha parecido que tuvieron un final más rocambolesco, más abrupto, más surrealista, si quieres. Y la primera, obviamente, en el número 3, en esta cuenta regresiva, tiene que ser la final de la Copa Libertadores 2018, la que enfrentó por primera vez a River y Boca, lo cual ya de por sí prometía emociones fuertes, y la verdad es que respondió a las expectativas. La ida se disputó en la Bombonera, pero un día después de lo previsto, porque el 10 de noviembre, que era cuando tenía que jugarse ese partido de ida, cayó la Mundial, una lluvia torrencial sobre el estadio de Boca, lo inundó y tuvo que aplazarse el partido hasta el día siguiente, cuando finalmente se pudo jugar, y ese partido de ida terminó en empate 2-2. La vuelta estaba previsto que se jugara unos días después, el 24 de noviembre, en el Monumental, en el estadio de River, pero ese día ocurrieron unos graves disturbios cuando el autobús de Boca llegaba al escenario del partido, el bus fue apedreado, algunos futbolistas del conjunto Xeneize inhalaron gas pimienta y finalmente la Conmebol decidió aplazar ese partido. Se tomó unos cuantos días para decidir cuándo se iba a jugar y acabó determinando que el partido de vuelta se jugase el 9 de diciembre, es decir, mucho después de lo previsto, y no en el estadio de River, pero es que ni siquiera en Argentina. Lo que hizo fue trasladarlo a otro país, concretamente a España, al Santiago Bernabéu, donde River finalmente ganó 3-1 en la prórroga del partido de vuelta y se proclamó campeón de América por cuarta y hasta ahora última vez. Pero tremenda final de Libertadores aquella, Aitor, que tuvo que acabarse en otro país después de los graves disturbios que se produjeron especialmente en el partido de vuelta. Sí, tremendo aquello, efectivamente. En fin, generó mucha polémica, mucha reflexión también sobre el estado del fútbol en Argentina, ¿no? De la violencia, las barras bravas y tal, pero bueno, es verdad que la violencia es algo que está en el fútbol argentino, pero que desde Europa también, quien se erija, ¿no?, en atalaya y, en fin, no hace falta más que ver, pues por ejemplo, lo que pasó en la final de la Champions entre Liverpool y Real Madrid, que no pasó una desgracia de puro milagro. Y ahí no fue por culpa de los hinchas, ahí fue por culpa de la policía francesa. Sí, de la mala organización, en fin, diferentes circunstancias que
podrían haber provocado una tragedia. Por suerte, pues podemos recordarlo ahora sin tener que lamentar víctimas, más allá de, obviamente, mucha gente que pasó un mal rato, algunos que fueron Eso es. atracados bueno, y gente que estuvo, lo que decíamos, ¿no? Viviendo una mala experiencia cuando lo que debería haber vivido, pues habría sido una final de la Champions para recordar toda la vida. Bueno, del top 3 al top 2. Ahora nos trasladamos a la final de la Champions Asiática de 1971. Y os pongo en contexto porque en el 71 Israel todavía no había sido expulsado de la Confederación Asiática de Fútbol, de la que fue uno de sus miembros fundadores en 1954. Sus equipos, sus clubes, por lo tanto, competían entonces en los torneos internacionales asiáticos de clubes y en 1971 el Maccabi de Tel Aviv llegó a la final de lo que hoy es la Champions League de Asia, que ya había conquistado, de hecho, 2 años antes, en el 69. Pues bien, en el 71, en la final, debía enfrentarse al Aliyat Al-Shorta, pero este equipo iraquí decidió boicotear la final en protesta por las agresiones militares hebreas sobre Palestina y otros territorios árabes y no se presentó al partido. Por lo cual, el título fue directamente a las vitrinas del conjunto macabeo sin jugar. Pero aquí viene el bacalao, porque mientras se producía la entrega del trofeo, los futbolistas del Aliyat Al-Shorta aparecieron en el escenario del partido, que era el Estadio Nacional de Bangkok, y lo hicieron enarbolando una bandera palestina que pasearon por todo ese estadio tailandés donde debía disputarse la final. Obviamente no disputaron el partido, no pudieron ser campeones de Asia, pero fueron recibidos a su vuelta a casa en Bagdad como auténticos héroes. Un año después, de hecho, la Confederación Asiática canceló el torneo, que no volvería a recuperarse hasta unos años después, en el 85, y para entonces ya los clubes israelíes, igual que la selección de Israel, había sido expulsada de la Confederación Asiática. Pero fíjate lo que son las cosas, que puedas ganar un campeonato continental y decidas no presentarte a la final en señal de protesta. Eso es lo que hizo el Aliyat Al-Shorta de Irak. No conocía yo a este equipo, ¿eh? ¿Cómo dices que se llama? ¿Aliyat? Aliyat Al-Shorta. Yo conocía al jugador, ¿no? A Rafael Al-Shorta. Buen central del Athletic Club y del Real Madrid de los años 90. Bueno, bien. Esta es la final 2, que dejas el umbral bastante alto. Y fíjate, tan alto que te voy a llevar a la Liga Malgache. ¿Te ha gustado lo de Rafael Al-Shorta o qué? Me ha gustado. A Madagascar nos vamos porque Vamos. En 2002, este caso incluso aparece en el libro Guinness de los récords. Nos situamos en la Liga de Madagascar, como te decía, año 2002. El campeonato se va a decidir en una liguilla final entre 4 equipos, pero el Stade Olympique de l'Emirn llega a la última jornada con un cabreo morrocotudo, como diría nuestro amigo Ismael Medina, Sí. porque en el partido anterior, en la penúltima jornada, en su duelo frente al DSA Antananarivo, le han rascado un empate a última hora gracias a un penalti rigurosísimo. Ay. Ese empate, cercena cualquier posibilidad de que el Emirn pueda pelear por el título en la última jornada, en la que se enfrenta al AS Adema, que gracias a ese empate de su último rival ya llega como campeón matemático a la última jornada. ¿Y No qué hace el confundir, Emirn? perdona Jordi, no confundir con el ese edema que se iba de culo. Uf, este chascarrillo ha sido patrocinado por Emoal, ¿eh? Y a pesar de eso ha rascado, ¿eh? A pesar de que iba con Emoal, ha rascado un poquito. Pero bueno, seguimos, por favor. Pues eso, lo que te decía. En la última jornada hay un Lemirn Adema que ya es intrascendente porque después de ese polémico empate en la jornada anterior, Lemirn ya no tiene opciones y el Adema es matemáticamente campeón. ¿Y qué hace Lemirn para mostrar su descontento con la federación? Se dedica a marcarse goles en propia puerta uno tras otro durante todo el partido. Y el duelo termina con un aplastante Adema 149, Lemirn 0. Tú imagínate el escándalo. Es el partido oficial que ha terminado con una mayor diferencia de goles. Es que prácticamente es un partido de baloncesto de juveniles contra benjamines. 149-0. Es que ni la rascaron. Se dedicaron a marcarse goles en propia puerta desde el principio del partido hasta que pitó el final el colegiado. Esto provocó un gran escándalo en Madagascar. De hecho, traspasó fronteras aquel partido y de hecho la federación decidió sancionar al entrenador del Emirn y a 4 de sus futbolistas, entre ellos al capitán de la selección de Madagascar. Y el caso es que el Stade Olympique de l'Emirn, este club que se marcó 149 goles en propia puerta en señal de protesta, acabó desapareciendo 4 años después, en 2006. Pero bueno, que le quiten lo bailado,
que su nombre está en el libro Guinness de los Récords porque en el último partido de la Liga de Madagascar en el 2002 decidió inmolarse de esa manera con un 149-0. Pues es verdad que este marcador sí que alguna vez, ¿no?, va saliendo en lo que comentabas, ¿no?, en partidos así un poco locos, pero no conocía exactamente cuál es el trasfondo y lo que había detrás es una protesta. Hombre, estaba claro que 149-0, por mucha diferencia que hubiera competitiva, pues no podía ser, ¿no? Pero sí que realmente no sabía cuál era la causa por la cual se disputó y se vivió ese marcador tan absolutamente inédito en el fútbol de Madagascar, en el fútbol malgache. Un fútbol muy lejano en el que supongo, quizá a lo mejor habrá habido, no sé si ahora hay, pero habrá habido en el pasado quizá algún futbolista español. Si así ha sido, seguro que lo tenía controlado Martín Manchón, Jordi. Porque ya sabes que en su Excel ahí no se le escapa absolutamente nada y por lo tanto ha llegado la hora, ha llegado el momento de abrir la sección que más nos gusta de Migrantes de Balón. Jordi, Aitor, alderos, alderas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hablábamos la pasada semana del fichaje de Juan Cortés por el CSKA Dusanbe de Tayikistán y estos días hemos conocido la llegada de otro entrenador español al fútbol de Asia Central, en este caso al Fútbol Club Bars de Kirguistán. Es un club de reciente creación, fundado en 2024 y con sede en la ciudad de Karakol. Debutó directamente en la máxima categoría tras la ampliación de la liga de 12 a 14 equipos, firmó a futbolistas internacionales con Kirguistán y logró proclamarse campeón en su primera temporada. Lo hizo con un técnico ruso, Igor Surov, y su sustituto será, como digo, un español, Francesc Bonet, que es muy joven, tiene 32 años, se formó en la cantera del Fútbol Club Barcelona y posteriormente emprendió un viaje por el mundo que ya le ha llevado a dirigir en India y Mongolia. Ahora llega a Kirguistán, a un club que ya contó con presencia española la pasada temporada, porque el preparador físico y asistente de Surov era español, David Monteagudo, que tras ganar la Liga de Kirguistán se marchó a Arabia Saudí. Ahora llega el club kirguís Fran Bonet, que tendrá la obligación de llevar al Barça a revalidar el título, porque cuentan que el club tiene una estrecha relación con el presidente del país, Sadir Saparov, que de hecho nació en la provincia de Karakol y fue uno de los encargados de que la zona volviera a tener un club en primera división. Esto tiene quizá un toque oscuro, pero esperamos que la aventura de Fran Bonet en Kirguistán tenga más luces que sombras. Kechor Precha, dirigente en Asia Central, poco amigo de dejar que la gente vote. Se está bien ahí en la poltrona. Seguramente, pues bueno, ahí hay muchos intereses a controlar y entre otras cosas, pues bueno, además me fundo un equipo de fútbol, esto lo hemos contado, da igual en qué país busques, en cualquier sitio que pongas ahí el dedo, pues seguramente acertarás. También en Kirguistán, también en Karakol, que efectivamente es la cuarta ciudad más grande de ese país. Estoy viendo aquí en la Wikipedia, bueno, la cuarta ciudad más grande, que son 85.000 habitantes, Karakol con K. A pesar de lo cual, claro, el Karakol en kirguís pues no será lo mismo que en español, porque el emblema del equipo es como una especie de guepardo, tigre, no sé, un fenómeno así como felino, y todo ello diseñado dentro de un escudo que también parece como generado por inteligencia artificial. Y bueno, pues no nos sorprende, por lo que nos ha comentado Martín, ¿no?, que un equipo fundado en 2024, que el año pasado jugó su primera edición ya directamente en la primera categoría del fútbol de Kirguistán, pues sea ya vigente campeón de la liga. O sea que todo bien en este Fútbol Club Bars, que va a entrenar ya desde el pasado 14 de enero, está entrenando el catalán Francesc Bonet. Jordi. Bueno, no te gustan tanto los neocampeones, pues ahí tienes otro. Sí, señor. Además es un equipo que para las pretemporadas yo creo que lo suyo es que hiciera un triangular con el Brunos Magpies, ya que la cosa va de Bars, y sí, alguno señor. más habrá por ahí. Sí, la verdad es que el nombre mola. Y ya te digo que hasta el escudo, pues sí, si se confirma que no está hecho por inteligencia artificial, pues no está mal, pero es un escudo que puede ser de cualquier sitio, ¿no? Es de estos escudos, como ya hemos mencionado, un poco rollo Inter de Miami. Nada que ver con el Inter de Miami. Ahora, creo que tiene algo preparado Martín sobre el Inter de Bogotá, del que ya nos hablaste la semana pasada. Pero antes, ya aprovechando que estamos en Asia Central, Martín nos quiere llevar de Kirguistán a la India / Indonesia.
Y quiero comentar un fenómeno que está sucediendo en Asia, más concretamente entre India e Indonesia. Ya conocemos la fecha para el regreso de la Superliga India, que va a comenzar a mediados de febrero, pero claro, al estar gestionada por la federación, no tiene ingresos centralizados, los patrocinios hasta ahora son mínimos y eso se ha traducido en una reducción de costes y rescisión de contratos. En lo que respecta a los futbolistas españoles, algunos han regresado a España, pero la gran mayoría se han marchado a la Superliga de Indonesia, que ha visto una oportunidad de mercado y se ha puesto a firmar futbolistas españoles como loca. El Persijap Jepara ha firmado a 3, a Borja Herrera, Tiri Espinosa e Iker Guarrochena. El Persib Kediri se ha llevado a Jon Toral y el Semen Padang ha contratado a Guillermo Fernández. Con estas 3 incorporaciones, la Super League de Indonesia cuenta ya con 13 futbolistas españoles, situándose como la tercera máxima categoría asiática con más futbolistas nacidos en España. Adelanta precisamente a India, donde aún continúan 12, y se sitúa tras Qatar, que tiene 25, y Malasia, que cuenta con 18, aunque 14 son solo de Johor, que es el club asiático y uno de los clubes extranjeros con más futbolistas españoles en su plantilla. Mola cuando Martín saca a relucir los filtros del Excel. Fíltrame españoles en Asia, tal. Bueno, maravilloso, maravilloso esta mirada que nos hace también hacia la Superliga de la India, de la cual ya hemos hablado también en otras ediciones del Atlas, que está tardando muchísimo, aunque definitivamente se va a retomar o va a comenzar esta temporada con muchísimo retraso, pero para cuando empiecen, pues resulta que muchos de los jugadores, como nos ha dicho Martín, están en Indonesia. Sí, sí. Mira, Guarrochena, que hablábamos, precisamente Sí. hablaba Martín de él hace unas semanas a raíz de aquella expulsión tan surrealista por llevar unas mallas que no eran del color de los pantalones, ¿no? Creo que era. Y fue expulsado antes de que No arrancara sé el si partido. eran directamente los calzoncillos, ¿no? ¿Puede ser o O no? los calzoncillos, sí, es verdad. Sí, 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 eran los calzoncillos. O sea, tú imagínate hasta dónde fue a mirar el árbitro. sí. Pues ahora ha cambiado de liga. Ya no está en la India. Vamos a ver si en Indonesia son igual de estrictos con la vestimenta o el reglamento es un poquito más laxo, porque vamos, si te van a mirar hasta de qué color llevan los gallumbos. Se me ocurre que para esto del Barça que comentabas antes tú, también estaría bien que, por ejemplo, otro de los integrantes de ese triangular fuese el Adam, ¿no? Que al final Pues sí, también, es un claro. equipo cervecero aquí o bueno, el Victoria Pilsen, que también tiene como También. ese, ¿no? Ese Sí, guiño. o el Aston Villa, que he visto que hay un equipo Sí, en el Aston Villa, Italia sí. que se ha federado con ese nombre. Sí, sí. Oye, ahora habíamos dejado a Martín a medio camino entre India e Indonesia, pero cambio totalmente de registro porque nos quiere llevar al debut de esa OFC Professional League, de la primera liga profesional que se ha comenzado a jugar ahora en Oceanía, pero también, como te decía, un pequeño guiño al Inter de Bogotá. Y voy a acabar hoy en Oceanía porque, como bien sabéis, ha arrancado la OFC Professional League, la primera liga de fútbol profesional de Oceanía, y como no podía ser de otra manera, pues va a tener acento español. Por ejemplo, Adrià Casals, que ha estado mucho tiempo en el Auckland City, es el asistente y preparador físico del Galés Sherman en el South Island United, el club neozelandés. Y en el equipo con más historia del torneo, que es el South Melbourne australiano, juega como portero el asturiano, Javi Díaz López, que es una auténtica leyenda del club, elegido mejor portero de la National Premier League de Victoria tanto en 2022 como 2023 y 2024, y clave con un penalti parado en semifinales y varias actuaciones antológicas en la Australian Championship que South Melbourne ganó el pasado mes de diciembre. No estuvo, eso sí, en el primer partido ante Tahití United por motivos personales, pero es un aliciente importante ver qué puede conseguir el South Melbourne de Javi Díaz en esta OFC League. Y si me lo permitís, voy a acabar porque se comentó la pasada semana en el Atlas el caso del internacional de Bogotá de Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Pues también hay un español allí, Gonzalo Muñoz, que escuchó el podcast y me ha escrito y me ha dicho a ver si le damos un poquito de bola. Está allí como secretario técnico, es un chaval muy joven, 25 añitos, ha ascendido meteóricamente en el fútbol colombiano y nada, otro día hablaremos de él más tranquilamente, pero ahora que ha empezado la Liga Colombiana, pues mencionarle también como parte importante de ese Inter Bogotá. No sé si me llama más la atención que haya un asturiano en Australia y que por lo tanto eso que le ha pasado a Martín
seguramente le pasará a mucha gente, ¿no? Asturiano-australiano. Ahí está, un poco a medio camino este portero de South Melbourne, Javi. Pero lo de Gonzalo, que nos haya escuchado en este capítulo en el que precisamente tú hablabas del Internacional de Bogotá, pues no sé, Gonzalo, te mandamos un saludo muy, muy afectuoso y yo qué sé, a lo mejor en algún momento pues le invitamos a que se pase, no sé, por un Alderos Viajeros o directamente por un Alderos normal, por un Atlas, para que nos cuente esa experiencia con este nuevo equipo, ¿no? Sí, sí, porque además, si se cumple la misma tónica que con los otros equipos que controla ese fondo en el que están Ryan Reynolds y compañía, seguro que le vamos a ver en Disney Plus o en alguna plataforma, porque se va a hacer el documental del día a día del Inter Bogotá y ahí vamos a ver a este español, a Gonzalo Castro, ha dicho, ¿no? ¿Que se llamaba? Ahora dudo. Bueno, Gonzalo seguro, ahora igual me Sí. estoy colando con el apellido y estoy yo también tirando de una referencia futbolística, porque Gonzalo Castro era un jugador. Ahora vamos a quedar mal porque, joder, vamos a citarlo y no vamos a decir bien el apellido. Me cago en la leche. Vamos a ver, Gonzalo, Internacional, Bogotá. Gonzalo, perdónanos, ¿eh? Perdónanos que somos... Gonzalo Muñoz, ¿puede ser? Muñoz, sí, sí, es que tengo la Muñoz memoria de Ponce, Dori. Sí, sí, Technical Gonzalo Director. Muñoz. Joder, 25 añitos, ¿eh? Joder, pues muy bien. Sí, sí. Pues oye, habrá tenido faena, ¿eh? Porque el otro día comentábamos que habían fichado a 11 futbolistas o por ahí de cara a la nueva temporada. Este Inter de Bogotá, que es el antiguo La Equidad, y que, si no me equivoco, debutó con derrota 3-0 frente a América de Cali el pasado fin de semana. Pero bueno, le deseamos todo lo mejor Sí, sí. para las próximas jornadas y estaremos pendientes de la andadura de este club colombiano, donde tenemos también representación española. Pues sí, sí. Además, estoy aquí viendo su página de LinkedIn, que es la que me ha salido así más rápido. Veo que también había tenido un paso por Patriotas de Boyacá en cuanto a director técnico, jefe de scouting y tal. Y ahora, insisto, con 25 añitos, pues viviendo una experiencia también muy chula en este club, en este Internacional de Bogotá. Pues nada, lo dicho, un saludo fuerte para Gonzalo y para todos los futbolistas, entrenadores, miembros de staff técnico. Ya ves que Martín lo controla todo, ¿eh? O sea, controla Sí, sí, no se le escapa fisioterapeutas. nada. Sí, sí, todo el que tenga un pasaporte Kinesiólogos, español y le pegue una patada a un bote, aparece en el Excel de Martín. Y en este caso concreto también directores técnicos o secretarios técnicos, como en el caso de Gonzalo Muñoz. Pues bueno, habíamos dejado, Jordi, con esa final, ese rabatazo, no sé si suena bien o mal. Hombre, Bueno, es un poco así, ¿no? Suena un poco que te han metido, Sí. ahí en Pues toda la jeta, ¿eh? sí, sí, sí. Pues es lo que ha pasado. Senegalazo, rabatazo. Es verdad que ya había. Un rabatazo de un senegalés, cuidado que te puede hacer mucho daño, ¿eh? Ojo, que luego ya ahí estamos en zona un poco de humor cuñado y tal. Y con toda la razón, además. La cabra Sí, tira al monte. sí, sí, sí. Pues lo que te decía, que las controversies venían de antes. No se ciñen única y exclusivamente a la final. Ya veníamos de muchas controversies, pues porque además antes del torneo, pues en Marruecos se había desatado una de estas oleadas de protesta de la generación Z. Luego ha habido muchos estadios vacíos. Es verdad que, claro, acostumbrados en los últimos años, en las últimas ediciones de Copa África, muchas veces en países del África Negra, pues unas condiciones climáticas probablemente más benignas. Claro, los estadios eran los estadios de Marruecos, estadios espectaculares, muy grandes, último grito, pero frío, mucho cemento, mucho asiento de plástico. Ha llovido Es verdad mucho, que han tenido además, ha llovido a saco durante toda la Sí, Copa sí. de África. Sí, sí, así que un clima que es verdad que no terminaba de acompañar demasiado. Luego, otra controversia, hemos visto varios momentos en los que periodistas abandonaban ruedas de prensa, esto también me ha llamado la atención, me he quedado concretamente con una, la del plante de los periodistas egipcios, después de que periodistas marroquíes le preguntasen al entrenador egipcio, al seleccionador, con un poco de mala baba, ¿vale? Después de haber caído en la semifinal, le reprocharon que Egipto, pues el seleccionador de Egipto había cuestionado la calidad de los hoteles, la calidad de los estadios, en fin, como que ahí los marroquíes le dijeron, bueno, ¿y ahora qué? Ahora dirás que has caído por culpa de los estadios o por culpa de los hoteles, y entonces los periodistas egipcios, por solidaridad con su seleccionador, se levantan y parece ser que los marroquíes criticar, ojo, Ya, también te digo que los egipcios ahora están muy venidos arriba desde que se ha inaugurado el nuevo Museo del Cairo, ¿eh? que tampoco... No, que es una pasada, o sea, es Sí, una sí, brutalidad arquitectónica, pero entonces, claro, se han venido arriba y ya todo les parece poco. Ya.
Sí, pero insisto en que lo otro también creo que se da, ¿eh? Es decir, que También. tú ir a Marruecos y criticar a Marruecos, pues hombre, igual no sé si es lo más aconsejable. Después, otro detalle que me ha llamado la atención, o que creo que es digno de reseñar, esto no es tanto controversia como, si quieres, pues un poco, no sé, la epopeya o el mensaje un poco más de superación, que es el de la selección de Sudán, que se metió en esos octavos de final, superó la fase de grupos, que es el primer equipo que se clasifica para unos octavos de final sin haber marcado un solo gol. Y habiendo marcado un solo gol en todo 2025, eso sí, excluyendo amistosos y partidos de Copa Árabe, pero partidos oficiales, selección de Sudán solamente había marcado un gol en 2025 y sin marcarlo, pues consiguió meterse en esos cuartos de final en los que sí que le marcó a Senegal, se lo puso relativamente complicado, luego Senegal fue capaz de remontar y luego ya ahí pues Senegal elimina a Mali, elimina a Egipto y se planta en la final contra Marruecos. Se planta en la final contra Marruecos y ojo, aquí hay otra controversia, Jordi, porque el hotel en el que se aloja o en el que la organización aloja a la comitiva senegalesa, pues también genera controversia, porque parece ser que después de haber estado toda la competición albergados en instalaciones de 5 estrellas, pues el hotel cerca de Rabat se elige un hotel que está cerca del estadio, ¿vale? Precisamente pues para tratar de evitar embotellamientos, problemas de tránsito, etcétera, etcétera, pero el hotel era de 4 estrellas. Entonces, la selección ahí la Federación de Senegal es la que emite una nota. Encima había hecho una cosa que es bastante poco habitual, que es decir a qué hora iba a llegar la comitiva a la estación de tren de Rabat. Y entonces, claro, si tú ya estás informando de a qué hora vas a llegar, pues luego no te quejes que hay problemas de tránsito, problemas de desplazamientos. El hotel de 4 estrellas, pues hombre, no es un hotel de 5 estrellas, pero me imagino que mal nos estará. En fin, que ya llegaba todo un poco envuelto en bastante controversia. Me hubiera gustado verlos en el Comandlica 2 de Rasgrad, donde estuve yo pasando una noche. Lo tienes muy... A ver si les para. Hombre, estoy superando mi trauma, pero bueno, sí. Ahí está. Respect para el trauma de Jordi Domínguez, efectivamente, en ese hotel de Ludo Goretz. Bueno, pues llega a esa final con ese clima un poco enrarecido, ¿no? Además, con lo que también apuntabas tú, esa sensación un poco de que los árbitros a la selección de Marruecos, pues hombre, si tienen alguna duda, no va a haber duda. Pero, claro, lo que también ha sucedido, y esto no sé si ha tenido mucho recorrido, ¿no?, en otros medios, son intoxicaciones en la selección senegalesa. Esto, Jordi, no sé si lo has visto, pero el lateral senegalés Ismail Jacobs ha afirmado que no es casualidad que 3 jugadores cayeran enfermos repentinamente. Pasaron declaraciones literales, pasaron muchas cosas antes del partido. Creo que saldrá mucho a la luz después. No fue solamente esta circunstancia, también pasaron diferentes situaciones que se van a descubrir. Concretamente, fueron Pape Matar, jugador del Tottenham, que fue enviado al hospital en el descanso de la final, y antes, Crépin Diatta del Mónaco y Niang del Unión Saint-Gilloise, que fueron enviados al hospital durante el calentamiento. Pues oye, yo no sé si esto ha trascendido. Yo es la primera noticia que tengo de que sucediera esto. Bueno, pues para eso está también un poquito el Atlas, para traer este tipo de circunstancias. Ya te digo, no sé si es exactamente una intoxicación alimentaria, que es lo que a qué se está refiriendo Jacobs con esta situación, pero dice que habrá más luz en el futuro. Pues bueno, estaremos esperando a que venga esa luz. No sé si es luz o de dónde viene esa luz, si viene de mundos alternativos, pero hay una circunstancia también que es bastante propia de la Confederación Africana, de la AFCON, que son los chamanes. También ha habido chamán en esta Copa África, concretamente en Mali. Según parece, leo aquí también una noticia, un chamán que había recaudado el equivalente a 33.000 euros. Hombre, a ver, es dinero, pero bueno, tampoco es que... Sí, había recaudado 33.000 euros prometiendo la victoria de Mali en la AFCON. Ha sido arrestado y puesto en detención ese fin de semana, justo cuando las Águilas fueron eliminadas en cuartos de final contra Senegal. Mira, otra de las víctimas, ¿no?, del equipo campeón, de la selección campeona, precisamente esa selección de Mali. Pues bueno, según apuntaba, por ejemplo, en el equipo, el charlatanismo está castigado por ley en Mali. Declaró a la AFP, a la agencia France Press, un responsable del servicio de lucha contra la ciberdelincuencia. No termino de ver ahí un poco esa relación entre la ciberdelincuencia y los chamanes, pero bueno,
se ve que ahí en Mali está todo dentro del mismo apartado. Dice, detenerlo mientras la selección aún estaba en la competición habría sido difícil. Me gusta este matiz de que esperaron a que Mali efectivamente acabara eliminada. No fuera cosa que el chamán realmente estuviera ayudando a la selección, no jodamos. Claro, claro. Encima hubiera dicho, no, es que claro, me habéis detenido y ahora Claro. eliminados por vuestra culpa, ¿no? Más Yo creo pasta. que con buen criterio Sí. ahí de la policía. Bien ahí la gendarmería de Mali, ¿eh? A hechos consumados, han ido a hechos consumados. Dice, oye, vamos a ver si esto realmente es así. Y cuando cayó dijeron, venga, ahora ya, sí, efectivamente, vamos a buscar al chamán. Nada, todo esto es un poco lo que ha venido rodeando ese rabatazo. No sé si lo pudiste ver, Jordi, si respondió a las expectativas. Vi el final porque me pilló en el Celta Rayo de Liga y claro, el Celta Rayo 6:30, la final empezó a las 8, vi el final y estaba a 2 pantallas, con en el Real Sociedad Barça, con la final de la Copa de África. Al final se me fueron los 2 ojos a la Copa de África porque claro, o sea, lo que estaba ocurriendo era todo tan estrambótico que necesitaba poner los 5 sentidos en entender qué estaba pasando. Pero, bueno, sí, pues sí. es verdad que en ese partido final pasaron muchísimas cosas, ya las hemos ido un poco relatando. Quizá probablemente lo más llamativo es el tema este de las toallas, toda la movida que hubo alrededor de las toallas de Edouard Mendy que iba colocando, que iba dejando el portero de Senegal, el portero internacional de Senegal, detrás de su portería y que repetidamente los recogepelotas de la organización marroquí e incluso algunos de los jugadores suplentes también de la propia selección, pues diría que incluso hasta Achraf Hakimi también en un momento determinado también le dicen desde la grada, tírasela, no sé si igual también consideraban que podía haber algo de magia negra ahí alrededor de la toalla o simplemente era por tocarle la pera a Edouard Mendy. Yo creo que sí, pero, ¿no? Como estaba lloviendo, para que no pudiera secarse los guantes y que le resbalara algún disparo, yo creo. Sí, pero si estaba lloviendo, imagino que la toalla seca tampoco estaría, no sé, hay como una fijación ahí muy concreta sobre el tema de la toalla, que bueno, bien, en cualquier caso, creo que ya ha recorrido bastante las redes sociales y todos estamos al caso. También recorrió las redes sociales la actitud de Michel Nkuka en Boladinga, que es este MVP, como mínimo para mí, Jordi, no sé si, como no somos nadie, pues le podemos dar el MVP honorífico a Emboladinga, exacto. Un conocido, muy famoso se ha hecho hincha de la República Democrática del Congo, homenajeando, no disfrazado, no, es un homenaje de verdad a Patrice Lumumba, que fue el primer ministro congoleño y el héroe de la independencia de ese país en 1961. Y es verdad que fíjate que ha ido creciendo durante la propia evolución de su selección y los partidos, ¿no?, de esta Copa África, al principio como una cosa un poco, pues eso, bizarra, friki, curiosa, pero ya poco a poco, cuando vas viendo que el tipo aguanta además los partidos con prórroga, los 120 minutos sin moverse, haciendo ese gesto, ¿no?, de Lumumba, hasta el punto de que un futbolista de Argelia, cuando consiguió eliminar a la República Democrática del Congo en los últimos minutos de la prórroga, pues lo que hizo fue como un gesto imitando, ¿no?, a este aficionado, a este Emboladinga. Se consideró un poco pues una faltada, ¿no? Ahí como caricaturizando el gesto de este aficionado. Pero es verdad que luego el propio Amoura, este jugador argelino, pues supongo que le hicieron ver lo que había detrás del gesto. Un gesto pues a favor de la independencia de todos los países africanos en un momento muy complicado de la descolonización, ¿no?, de un continente tremendamente explotado por las potencias europeas. Yo creo que nos habla de esta figura de Lumumba, nos habla de la dignidad, ¿no?, africana, panafricana en su momento, y creo que Amoura, con buen criterio o bien recomendado, bien aconsejado, pues lo que hizo fue en redes sociales pedir perdón y sumarse él también al homenaje a este líder, a este político, a este antiguo primer ministro congoleño que, recordemos, no solamente consiguió la independencia de lo que había sido el Congo belga, también un territorio en el que los belgas habían hecho auténticas barbaridades y se habían apropiado de todos los bienes y todas las riquezas del Congo, sino que, no conformes con eso encima, luego gestionaron por detrás el colapso del gobierno de Lumumba y finalmente un golpe de Estado en el que soldados congoleños, bajo supervisión belga, en enero de 1961, y ojo, atención, oh sorpresa, con implicación significativa y aprobación tácita de Estados Unidos, pues se acabaron cargando al bueno de Patrice Lumumba en un momento en el que la CIA, leo aquí también literal,
se planteó su asesinato incluyendo métodos como pasta de dientes envenenada. Esto ahí también lo dejo porque es un apartado en el que si te metes en Wikipedia pues puedes pasarte días enteros leyendo acerca de cómo se planeaba, cómo planeaba la CIA quitarse de en medio a los hipotéticos rivales por todo el mundo. Cuando has dicho que Estados Unidos de forma absolutamente sorprendente estaba también implicado en ese golpe de Estado, me ha venido la imagen del señor Galindo a la cabeza diciéndole a Javier Sardá: están por todas partes, señor Sardá, están por todas partes. Él hablaba de marcianos, pero aquí hablamos de otra cosa. Tú eres bastante de crónicas marcianas, ¿no, Jordi? Así, Yo llegué cambiando a ir así... sí, fui de público incluso una vez. ¿Ah, fuiste de público? Marcianas. Sí, 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 sí. Nosotros teníamos un amigo y ex compañero en Don Balón que también fue Jorge Gonzalo, que además ganó, si no me equivoco, algún premio, algún reconocimiento por haber sido uno de los más rápidos en completar el cubo de Rubik, ¿no? ¿Esta historia te suena? Uf, no me suena lo del cubo. Sí, sí. Sí que me suena que había ido, pero ya tanto detalle no recuerdo. Bueno, pues un saludo a Jorge Gonzalo, por supuesto, a todos los amigos, a todas las viudas de Don Balón, entre las cuales nos sumamos, nos contamos, Jordi, pero hasta aquí también este repaso al AFCON que ha dado para mucho. Insisto, si os ha dejado con ganas de más, no sufráis porque de aquí a 18 meses va a haber otra AFCON, va a haber otra Copa África. Habíamos dicho en Etiopía, ¿puede ser? A ver, ¿dónde? No, en Kenia, Uganda y Tanzania. Kenia. Sí, sí, Kenia, Uganda y Tanzania. Por Kenia cierto, tiene un estadio, no sé si lo has visto, brutal, ¿eh? O sea, nada que envidiar a los estadios más modernos de Europa. sí. Y nosotros tenemos una camiseta también por ahí para regalar. Hemos hablado o hemos dado las claves para que algún atleta o atleta se haga con la camiseta de la selección de Bielorrusia, pero a ti, Jordi Domínguez, Marcos Alonso de Vigo, no el Marcos Alonso que juega, sino el que está también trabajando para el Celta, te dio un camisetón para que en breve vamos a tener que sortear. Sí. Ahí lo tengo guardadito para poder entregarlo al atlero o atleta que se lo lleve en el momento en que lo sorteemos o lo regalemos. Pero sí, camiseta de Zanzíbar muy chula también. Vamos, la de Bielorrusia mola, pero es que esta también de Zanzíbar para el veranito echarte una pachanga o ir a la playa con ella o a tomar algo, lo que sea. Muy bien, ¿eh? Con unas bermuditas encaja con todo. Si fuéramos un poco ansias, tú y yo, este verano, pues nos tomaríamos una cervecita y subiríamos una foto ahí a las redes sociales, tú con la camiseta de Zanzíbar y yo con la de Bielorrusia, por ejemplo. Pero nos debemos a nuestro pueblo, somos como Patrice Lumumba, solo que sin pasta de dientes envenenada. También te digo que para que yo pudiera hacer una foto con la de Zanzíbar tendría que quitarme 10 kilos de encima, ¿eh? Porque si no iba a parecer un chorizo. Yo tampoco creo que tenga el tipín de Demchenko, que no sé exactamente qué tipín es, pero ya me imagino que no será el mío. Bueno, hablabas ahora de alderos y tal. Nada, simplemente decir que ha habido mucho feedback, Jordi, en torno al Steve Street español, al que Sí, a Iván, ¿no? Iván Plaza. Le mandamos un saludo porque la verdad es que lo agradecimos mucho el aporte que nos hizo, que además se tomó la molestia de mandarnos una nota de audio y, en fin, que la escuchamos con muchísimo cariño. Así que, por ejemplo, Beltrán Borjas dice en Spotify: fichar a Iván Plaza, por favor, qué puto genio. Pues la verdad es que nos sumamos. Oye, pues igual para algún live, ¿no? Le podríamos invitar y que nos haga ahí una demostración en plan... Claro. Hay que poner en la pantalla ahí para que pueda sacar el Excel a reducir. Bueno, que era una libreta, me dijiste, ¿no? O sea, sí, que a lo pero, mejor pero ya la ha digitalizado, ¿eh? Ya la ha digitalizado, así que durante esta semana la subiremos también a brazaletenegro.com para que cualquiera pueda consultarla, cualquier amigo o amiga la pueda consultar. Y como decíamos también, pues oye, si encontráis algún pequeño bug o bug, que nunca sé cómo se dice, pues si encontráis algún fallo, pues que nos lo compartáis. ¿Había algún otro comentario acerca de Iván? Raúl Sansegundo. También, Aitor, había mucho también sobre los estadios compartidos, más allá de los que se comentaron, nos han también planteado otros muchos que están. Espera un momento, Jordi, que ahora vamos a ese tema si quieres, pero simplemente por acabar, es que con lo que comentaba Iván, Raúl Sansegundo en iVoox, buenas cracks. Con respecto al trabajazo que ha hecho Iván con el campeón no oficial en fútbol de selecciones, vengo a dejar un apunte. Actualmente conozco dos clasificaciones muy similares. La Unofficial Football World Championship, que hace lo mismo que ha hecho Iván, toma el primer partido oficial de la historia en el que hubo un ganador, Inglaterra-Escocia de 1873. Claro, entonces supongo que no debía ser puramente oficial porque no se enmarcaba dentro de un torneo, de una competición.
Y a partir de ahí, cuando hay un partido internacional de selecciones, se pone en título el juego. Si el partido acaba en empate, se retiene el título, a no ser que el partido tenga prórroga y penaltis. En este caso, el ganador de la prórroga o los penaltis se lleva el título. Lo curioso es que para Wikipedia el actual campeón es Kosovo y no Bolivia. Creo que para Iván nos dijo que el campeón, según la clasificación de Steve Stitt, era Turquía. Pues no lo sé. La verdad es que así como sí que me puse un poco a ojear la clasificación de clubes, la clasificación de selecciones no la he visto. Y nos deja, en su comentario nos deja también la entrada a la Wikipedia para este Unofficial Football World Championships. Y luego la otra medición, que tiene además un nombre bastante peculiar, es el bastón de Nasazi. Esto sí que lo había visto, no sé si lo habíamos llegado a mencionar en el Atlas, Jordi. En este caso se empieza desde la final del primer mundial, es decir, 1930, en el que el capitán uruguayo José Nasazi levantó el trofeo. Desde este partido se pone el título en juego en cada partido que se dispute. La diferencia con el anterior es que si el partido queda empatado en el tiempo reglamentario, es decir, los herederos de ese primer campeón, de esa primera Uruguay, se han ido poniendo en juego cada vez que jugaban. La diferencia con el anterior es que si el partido queda empatado en el tiempo reglamentario, el campeón retiene el bastón, no se tiene en cuenta ni la prórroga ni los penaltis. Personalmente me encantaría que se hiciese realidad y que en cada partido que se disputase, el capitán del equipo poseedor del título entrase al estadio con el bastón de Nasazi y se lo entregase al otro capitán en caso de derrota. Bueno, pues habría que encargar un bastón de Nasazi. Y no está mal, la verdad. Sí, está bien. Es otro elemento más, ¿no? De que se puede innovar en esta liturgia del fútbol que cada vez tiene más elementos, Jordi. Sí, sí, pues oye, mira, ahí queda dicho. Si alguien se anima a patrocinarlo, pues se puede poner en marcha un nuevo campeonato. Seguro que la FIFA va a estar encantada, o la UEFA. Todo lo que sea nuevas competiciones a las que sacarle lustre y pasta, abiertos. Sí, efectivamente. El bastón de Nasazi, si tiene patrocinador, ahí ya hablamos. Si es simplemente por amor al arte. Y por acabar con el tema de Iván Plaza, Samu TMB decía, no seré yo quien le lleve la contraria a Iván en su propia clasificación, pero si Surinam ganara a penaltis a Bolivia, también le quitaría el título de campeón oficioso. Normalmente en estos casos se contabiliza como empate a todos los efectos y no debería cambiar de manos. Pues bueno, esto es una pregunta para Iván, porque al final la clasificación de Iván es un poco por amor al arte. Esto sí que es por amor al arte, así que su criterio es el que se debería de imponer. Iván, ilústranos. ¿Tú qué opinas o qué es lo que nos marcas? Además del tema de Iván y el campeón oficioso del mundo en selecciones, como tú apuntabas, había mucha gente que nos había escrito también acerca de estadios cercanos. Sí, y por no alargarlo, voy a rescatar uno, por ejemplo, que me parece el más curioso porque nos habla de un mismo estadio compartido por 3 equipos y voy a añadir que es por un cuarto, porque no sé si esto Andoni Atrio, que es quien nos manda el mensaje a través de iVoox, lo ha tenido en cuenta, pero él nos dice el Alfamega Stadium de Limassol, estadio compartido por AEL Limassol, Apolón Limassol y Aris Limassol, pero es que además, Aitor, el Pafos está jugando Champions en ese estadio porque el estadio no cumple los criterios mínimos que exige la UEFA, con lo cual ya son 4 equipos compartiendo estadio, más allá de que el Pafos solo lo haga en competición europea. Oye, fíjate tú cómo son las cosas que Jesús Gómez, que sabes que es un oyente atlero y de brazalete súper fiel, nos escribe desde Sevilla, casualmente, que hay un ejemplo de estadios en Montevideo, literalmente pared con pared prácticamente, o a muy poca distancia, que es el estadio Parque Alfredo Víctor Viera, el estadio José Nasazi y el estadio Saroldi, ¿vale? Montevideo Wanderers, que juegan Parque Viera, Bellavista, que juegan en el Nasazi, y Saroldi, que es el estadio en el que actúa River Plate. Ubicación, dice, en el barrio de Prado. Los muros traseros de las tribunas están separados apenas por una calle interna y en sectores específicos comparten la proximidad inmediata de sus predios en una de las zonas con mayor densidad de canchas de la capital. Por otro lado, Jordi, Jesús nos avisa de que en una ciudad que vas a visitar dentro de muy poco, los estadios de Partizan y Estrella Roja también están a unos 500 metros de distancia. Tiene toda la razón. Y por último, en Brasil, en concreto en Campinas, están cercanos el de Ponte Preta y el del Guaraní Campinas, y en Belém el de Club Remo, del que hablamos también, y Paysandú, que tienen sus estadios en apenas 250 metros de distancia. Comparten estadio, no es que lo tengan muy cerca, comparten estadio Wihad y Raja en Casablanca,
dos de los grandes del fútbol marroquí. Y además termina apuntando que ojo porque en Sevilla, si el Sevilla Fútbol Club cumple sus planes, podría ser que en 2027 los dos grandes del fútbol hispalense, del fútbol sevillano, compartieran la cartuja, Sevilla y Betis, por circunstancias, obviamente, de obras, cada uno en su estadio. Así que esto nos deja, pero hay muchos comentarios. José Perea, por ejemplo, en Spotify dice, con respecto a los equipos que comparten estadio, estarían los casos de ligas como las de Gibraltar o Andorra, si no me equivoco, donde debido al tamaño de los países, todos o casi todos los equipos comparten estadio. Corregidme si me equivoco, atleros y atleras. Pues mira, no solamente no te equivocas, José Perea, sino que encima, este domingo, para quienes estéis escuchando este Atlas 75 en la semana de vigencia, y si no, para todos los que lo estéis escuchando en el futuro, pues id a buscar el tercer Atleros Viajeros, en el que vamos a hablar con una figura, ¿verdad, Jordi? Que nos va precisamente a hablar del factor de jugar todos los partidos de una misma liga en un mismo estadio, que es el caso de Gibraltar. Sí, pues queda dicho. Quien tenga interés por saber quién es esa persona, en unos días lo tendréis ya disponible para escuchar una charla súper interesante, porque no se habla solo de Gibraltar, se habla de un montón de lugares más. Cuando sepáis de quién estamos hablando, entenderéis por qué. Sí, señor. Pues lo vamos a dejar aquí porque ha quedado así como bastante bien cerradito, aunque a lo mejor en otro momento pues recuperamos algunos otros comentarios también de estadios cercanos. Nos habláis de Turku, nos habláis de Logroño, nos habláis de Estocolmo, Hammarby Djurgården. Muchos casos en los que realmente se demuestra aquello que siempre hemos sabido, Jordi, y es que los atleros saben mucho más que nosotros, así que lo único que hacemos es un poco pues juntarnos y encontrar una excusa una vez a la semana, aunque esta semana van a ser dos, porque vais a tener también el capítulo de Atleros Viajeros para, como decimos, hablar del fútbol remoto. Ya sabéis, el podcast más alternativo del fútbol más internacional, creo que era el claim que nos hemos inventado, Jordi. La semana que viene, Atlas 76, por en medio, Atleros Viajeros. No lo olvidéis, el domingo, con esta figura un poco que, como decía Jordi, es que más sellos en el pasaporte yo creo que no puedes tener. No, toca todos los palos prácticamente, todos los lugares, cualquier país casi que te puedas imaginar, ahí ha estado. Así que muy atentos porque la historia vale la pena. Venga, la semana que viene más y mejor, Jordi, te mando un abrazo y a todos los atleros también. Cuidaos, hasta el Atlas 76. Chao. Adiós. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.